Bueno, seguimos con este tema de la sujeción. Ya mero acabamos. Estamos viendo ejemplos acerca de la sujeción. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sujeción que tuvo David, ¿sí?, ante Saúl, y que a veces Saúl, este ejemplo era de la sujeción a las autoridades. Y decíamos que David, Saúl lo persiguió mucho tiempo, le estuvo diciendo que lo iba a matar. O sea, en 2 ocasiones tuvo la oportunidad David de matarlo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, de tocar al ungido de Dios. Entonces, decíamos que nosotros como cristianos debemos de tener temor de hablar acerca de algún líder o de algún pastor. ¿Por qué? Porque son puestos por Dios y en un momento dado nosotros vamos a ser levantados. Y David lo fue así. O sea, fue levantado en el momento en que Dios quiso. Pero hasta Dios lo probó en ese aspecto de su vida. Pudo haber dicho: yo mejor pues mato al rey Saúl y ya tomo mi lugar como rey, al fin soy ungido de Dios, también yo. Pero no, o sea, dijo: Jehová va a hacer, va a vengar lo que Saúl haga en cuestión mía, en mi persona. Yo no lo voy a tocar, Dios va a ser el que lo va a tocar. Y decíamos que Saúl muere echándose a su espada para que no lo vieran o no lo mataran sus enemigos. Dios quita a Saúl o permite que Saúl muera para que empiece su ministerio el rey David. Amén. Y después entramos en un tema acerca de la sujeción de los hijos hacia los padres. Los hijos deben de obedecer y sujetarse a sus padres y honrarlos. ¿Por qué? Porque en ellos hay sabiduría. ¿Por qué? Pero se refiere a los padres conforme a la palabra de Dios. Y veíamos el ejemplo de Jesús. Jesús, dice la palabra, que se sujetó a sus padres terrenales, es decir, María y José. Así dice la palabra, que él estuvo obedeciendo y entonces Dios le dio sabiduría y le dio gracia ante los demás. ¿Pero por qué? Porque honraba a sus padres. Y conforme a lo que honraba a sus padres, entonces también honraba a Dios, que era el que le envió. Amén. Y poníamos este ejemplo que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice que si nosotros no amamos a nuestro prójimo que vemos, entonces menos vamos a amar a Dios que no vemos. Entonces este mismo principio se puede aplicar a la sujeción. Si nosotros no nos sujetamos, o si no obedecemos a nuestros padres, o si no los honramos, menos vamos a honrar a Dios que no vemos. ¿Sí? Estamos haciendo un recuento. También vimos la sujeción de Esther con Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther. Los que conocen la historia, o los que leímos la historia la semana pasada, Esther perdió a sus padres y Mardoqueo fue como su padre adoptivo. Entonces Mardoqueo fungió o tomó el papel de padre en la vida de Esther. Y Mardoqueo le dijo a Esther: no vayas a decir de dónde vienes o cuál es tu descendencia en los momentos que estés con el rey, no lo hables. Y Esther no lo habló. Mardoqueo sabía por qué lo decía, era sabio, y Esther lo hizo así. Y después dice que Mardoqueo vio a 2 eunucos que estaban hablando mal del rey, que lo querían matar. Y Mardoqueo escucha eso y va con Esther y le dice: oye, es que tratan de matar al rey. Entonces, dale aviso. Y empezaron a hacer investigaciones y resultó que sí era cierto, y entonces los mataron a esos eunucos. Entonces vemos sabiduría en los padres.
Vemos sabiduría de parte de Dios en los padres terrenales. Igual con Isaac. Vimos el ejemplo de Isaac, y a lo mejor no dice tal cual las cosas, pero Isaac le dijo a su padre Abraham: hey, vamos a sacrificar holocausto a Dios. Y él obedeció, sin saber que él era el holocausto. Pero él obedeció a Dios y les decía que a lo mejor, ya que estaba amarrando porque le preguntó: ¿y dónde está el ciervo? ¿Dónde está el holocausto que vamos a quemarle a Dios? Pues Dios lo va a proveer, pero al final de cuentas se empieza a atarlo y como que se ha de haber quedado: ¿qué onda? Pues ¿por qué me van a sacrificar a mí, no? Pero aún así en obediencia no habló. Pero Dios proveyó después. Pero Isaac se sujetó a Abraham en obediencia a él. Amén. Ahora vamos a seguirle. Ahora vamos a ver ejemplos de la sujeción en el gobierno. Porque a veces estamos muy rebeldotes en la cuestión de sujetarnos al gobierno. Y hablamos de él y decimos un montón de cosas, pero decíamos que no oramos por ellos. Pero si el gobierno nos indica alguna cosa y no está en contra de la palabra de Dios, entonces lo tenemos que hacer. Si el gobierno nos dijera: ¿saben qué? Pues es que ya no va a haber libre culto para cualquier religión. Ahora la religión oficial va a ser la musulmana. Pues entonces ahí sí no vamos a obedecer. Porque viene en la palabra que cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios, entonces no la obedezcamos. Solo ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo en el cual el pueblo se sujetaba a Saúl. A veces es tremenda la palabra, pero y fuerte, pero así es. Entonces vamos a 1 de Samuel, capítulo 14, versículos 24 al 26. Amén. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24 al 26. Dice así: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Cómo fueron puestos? En apuro. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Aquí puede ser algo ilógico, ¿no? Saúl les indicó: no van a comer absolutamente nada hasta que caiga la noche. Y puedes decir: pues el pueblo estaba cansado, estaba hambriento, ¿por qué no iban a hacer eso? Pues tenían temor de la autoridad que tenía Saúl, y aún así estuviera a lo mejor mal en su decisión que tomaban, entonces el pueblo tenía que sujetarse a él. Y así lo hicieron. Vieron la miel ahí escurriendo y dijeron: a lo mejor sí se les antojó, y dijo: qué rica se ve esa miel. Como cuando estamos en ayuno, Dios que nos indican los pastores o los líderes: oye, vas a ayunar tantos días porque va a haber oración, y va a haber guerrero, y va a haber esto, y va a haber el otro, porque tenemos que alzar esto que es la iglesia, y a través de eso Dios va a levantar las cosas, y tenemos un hambre. Pues yo imagino esa hambre en ellos, pero aún así se sujetaron a su líder. Es como si Peña Nieto le dijera al ejército: ¿saben qué? Pues vamos a luchar, pero ¿saben qué? No les voy a dar de comer. Y no van a comer hasta que yo les diga, porque primero tenemos que ir a la guerra.
Son cuestiones ilógicas, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, Él da bendición a nuestras vidas. Deuteronomio 28 siempre habla acerca de esto, ¿no? Habla toda una lista de bendiciones cuando obedecemos a Dios, y habla una lista enorme si no obedecemos a Dios. Y maldito esto y esto y esto y esto, y maldito quién sabe qué, y y te empieza a decir unas maldiciones tremendas si no obedecemos la palabra. Entonces a veces no comprendemos, pero Romanos 13 habla acerca de que nosotros nos debemos de sujetar a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Dios pone esas autoridades en nuestras vidas por algo. Imagínense, si no hubiera esas autoridades, entonces ¿cómo estaría el mundo? Si de por sí está mal, o sea, hay una estructura que tal vez en algunos casos ayuda y en algunos no, pero de todas maneras, o sea, si no estuviera esa estructura, estaría totalmente distinta la sociedad en la que vivimos. Por eso Dios permite tener esas autoridades gubernamentales. Entonces, aunque pareciese de cierto modo injusto el que no comieran nada hasta acabar la pelea, porque iban a morir si lo hacían, el pueblo respetaba la autoridad del rey Saúl. El pueblo respetaba su autoridad. Así como el pueblo respetó a los gobernantes, así también debemos de honrar a nuestros presidentes y gobernantes. Orar por ellos. Tal vez a lo mejor no me parece la actitud del gobierno, pero no me voy a poner a quejarme nada más y decir es que el gobierno está mal y esto y esto y esto. Ay, ¿qué dice la palabra? Que ores por tus autoridades. Y es que el gobierno no cambia. Pues sí, pues no cambia porque nosotros no oramos como cristianos. Entonces ya que ores por las autoridades, entonces ya ejerces una opinión, pero mientras, si no apoyas, pues tampoco estorbes. O no estorbemos al gobierno. Amén. Si no nos llegare a parecer algo de lo que hace por injusticia, debemos orar por que el Señor toque y tenga temor de Dios. O sea, debemos de orar porque el Señor toque a las autoridades y porque tengan temor de Dios. Ahora en Cuernavaca o en Morelos hay una situación tremenda en la cual pues, quieren sacar al gobernador Graco Ramírez. Y están en cierto derecho en el quererse expresar de esa forma. ¿Por qué? Porque ha habido muchas situaciones difíciles. Pero yo me preguntaría, ¿qué hemos hecho los cristianos de Morelos o de Cuernavaca por qué esa situación cambie? ¿Qué hemos hecho? Se subleva la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El rector de la universidad hace una gran marcha donde hay millones de personas o miles de personas caminando para que saquen al gobernador. Pero realmente, ¿qué está haciendo el cristiano? ¿Está en esas marchas haciendo bola? Porque puede haber gente que haya ido, gente cristiana. Pero ¿cuántos cristianos estamos orando por nuestros gobernantes? Porque cambien, porque Dios los toque, porque tengan temor de Dios. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar a las personas. Pero es mejor orar por ellas. Otro ejemplo acerca de la sujeción. El paje de armas se sujetó a la autoridad que tenía Jonatán como hijo del rey y como comandante militar del reino. Primera de Samuel 14, ahí mismo, versículos 6 al 14. Versículos 6 al 14, salud. Digan amén cuando lo tengan.
versículo 6 al 14. Dice, y dijo pues Jonatán a su paje de armas. ¿A quién le dijo? Jonatán. No, ¿a quién le dijo? Le dijo a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijere así, subir a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán temprano con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. El paje de armas pudo haber dicho a Jonatán que estaba loco, que eran miles de filisteos los que estaban en el campamento. Sin embargo, hizo lo contrario, obedeció a su gobernante, a pesar de que pareciera un suicidio el aventarse a luchar con tantos hombres de guerra. ¿Sabes? Esta cuestión es tremenda, ¿no? Porque eran dos nada más contra miles de filisteos. Entonces pudo haber dicho el paje de armas, oye, ¿estás loco? ¿Cómo puede ser posible que vayamos a ir a pelear con tantos filisteos si nada más somos tú y yo? ¡Cucú! Pero no, siguió el paje de armas y dijo, yo voy detrás de ti y lo que tú hagas yo lo hago. ¿Por qué? Porque el paje de armas es un escudero. Es el que está detrás de ti protegiéndote. ¿Y qué es lo que decía? Que cuando caía uno, él lo remataba. Y el que estaba queriendo pegarle ante sus espaldas, pues órale, ahí va. Y mataron a 20 hombres. ¿Pero por qué? Porque se sujetaba a su autoridad. Era el hijo del rey. Era su autoridad gubernamental. Era su jefe. Y ni modo que no lo hiciera así. Amén. El paje de armas cubría las espaldas de Jonatán para que no se levantara contra él los filisteos que iban cayendo. Pudo haber huido por temor a que los fueran a matar y por desobediencia a su autoridad, pero no lo hizo. Siguió adelante matando a 20 hombres entre los dos en un lapso de tiempo. Entonces pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo sí voy contigo, pero a la mera hora ya veo tanta gente que dice, ¿sabes qué? Pues mejor me voy. Y mientras él está luchando, ¿sabes qué? Yo me corro y empiezo a correr y ¿sabes qué? Yo me voy. Y yo no soy de los judíos, yo ahí me voy. Cambio hasta de religión porque me vayan a matar. Pero al contrario, se fajó los pantalones y dijo, yo soy siervo de mi rey, yo voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de él y de Dios, porque él, si confía en Dios y si hay la posibilidad de que nosotros ganemos, es porque Dios está con nosotros, y si yo me sujeto a mi autoridad, entonces él nos dará la victoria. Y fue lo que hizo Jonatán. Le dijo, si el pueblo dijere esto y esto, entonces vamos a la batalla, y es porque Dios nos está indicando las cosas que las hagamos.
para bien. Y fue así. O sea, Dios, a veces nosotros pedimos señales y Dios las da. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en acción. Pero ¿cómo vamos a entrar en acción si no nos sujetamos? Sujetémonos a nuestros gobernantes y a sus indicaciones, y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Es parte de la obediencia a Dios. Precisamente por eso les dije, tratar de buscar los ejemplos más claros en la Biblia de sujeción en cualquiera una de las cosas. Sujeción en los líderes espirituales, sujeción de los hijos a los padres, sujeción en el gobierno, sujeción en el matrimonio, sujeción en el trabajo. Cualquiera de esas cosas está en la Biblia. Si las sabes escudriñar bien, entonces vas a encontrar respuesta a que sí hay que sujetarnos a cada uno de estos principios que Dios nos pone. Amén. Tercer ejemplo. Jesús nos enseña a través de su palabra a pagar nuestros impuestos, los cuales fija el gobierno. Entonces, a veces, de hecho, muchas veces la gente dice: ¿por qué yo voy a pagar un impuesto que me impone el gobierno para hacer las cosas? Ahorita vamos a ver que Jesús mismo lo hace. Jesús mismo da el ejemplo de que debemos de pagar impuestos. Vamos a ver el primer ejemplo en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Versículos 21 al 25. Dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Dice: ¿no es lícito dar tributo a César? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos están poniendo atención a esta palabra? Amén. Ahorita seguimos viendo esto. Vamos a Mateo 17, 24. Mateo 17. Para que no digan que nada más es un versículo. Mateo 17, 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas. ¿Los que cobraban qué? Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí los dracmas, el dracma era un impuesto que se pagaba anualmente para el mantenimiento del templo. Jesús pagó el impuesto para no ser mal testimonio a los que de a su alrededor
y que fuera motivo de que lo señalaran como rebelde. A la gente no le parece absolutamente nada. O sea, cuando vemos en el mundo las cuestiones de cualquier tipo de índole, no les parecen las cosas. Somos una sociedad que siempre andamos, ¿sí?, chillando de todo. Que si nos cobran más, que están mal. Que si nos cobran menos, que también está mal. Que si hace esto y esto y esto por beneficio del gobierno, pues está mal. Que si hace lo contrario, pues también está mal. Entonces todo lo tomamos a mal. Entonces Jesús lo hizo más que nada, aparte de sujetarse al gobierno, para no ser mal testimonio a los demás. Dice la palabra en una parte en la cual dice que si la comida es causa de que tu hermano caiga, entonces no comas lo que él piensa que es malo para él. Por causa de testimonio. ¿Para qué? Para que puedas ganar su alma y para que pueda él estar dentro de la congregación. Y es igual en esto. O sea, nosotros pagamos impuestos no porque tal vez sea una obligación, sí lo es, pero es más porque la gente no nos señala, ay, mira, ella es cristiano y no paga impuestos, pero eso sí, saca su basura todos los días. Porque si no lo saben, la basura, pues cómo se paga a las personas que la recolectan, pues a través de ese servicio, a través de ese impuesto. Entonces todo hay un orden en el gobierno, amén. Entonces, aún así Jesús fue acusado por la gente mentirosa de que incitaba a los demás a no pagar tributos al César. Si no hubiera pagado el impuesto, habría tenido más carga del pueblo para quejarse de él. O sea, aún así el pueblo judío señalaba a Jesús y decía que no pagaban impuestos. Decían, este es el que incita a que no paguen impuestos. Pero Jesús demostraba, y está en la palabra, que Él dijo, lo del César, al César, y a Dios lo que Dios. Porque algunos dicen, pues entonces mejor le doy mi diezmo a Dios y yo no le pago yo no le pago el impuesto al gobierno, porque mejor es Dios que el gobierno es de la tierra. Pero no, o sea, tenemos que cumplir tanto allá arriba como acá. Amén. Nunca vamos a tener contenta a la gente en su totalidad. Entonces nosotros tenemos que dar buen testimonio a través de la palabra. Ya la misma palabra o el mismo testimonio hablará de nosotros, como el testimonio de Jesús hablaba de él. Por eso dice, mi testimonio no lo sustentan ustedes, sino lo sustenta Dios. Y ustedes lo ven, pero por envidia no lo quieren aceptar. Si nosotros pagamos impuestos, es para poder ser testimonio de los demás y no ser mal ejemplo para las personas nuevas que van a la iglesia. Porque de verdad hay cuestiones en la iglesia que a veces dices, no, y es que, no hagas esto. No hagas esto porque en eso sí están mal los hermanos. Y hay gente así en la iglesia, de verdad, O sea, nosotros no obligamos a diezmar. O sea, lo decimos por la palabra de Dios, pero nosotros no lo obligamos. Debe de ser una convicción, no una obligación. Entonces a veces las personas se acercan, oye, y ya no vayas a diezmar, porque se clavan la lana. ¿No? Y esa persona ni diezma, pero está feliz diciendo que se clava la lana. ¿O no? Entonces hace caer a su hermano en lugar de que lo lleve a bien. Si él no quiere diezmar, que no diezme, pero que si está en la palabra y la persona es confrontada con la palabra, entonces que lo haga. Que se está metiendo en otra vida que no le corresponde.
El ser mal ejemplo a las personas de la iglesia los puede hacer caer, lo cual nos puede llevar a estar en contra de la voluntad de Dios. O sea, si nosotros no pagamos nuestros impuestos y se da cuenta alguien entonces y está yendo a la iglesia y dice, pues yo a lo mejor veo que no pagas tus impuestos y eres mi vecino. Pues es cristiano y va en la misma iglesia que yo, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Si él no lo paga, ha de ser por algo. Entonces yo tampoco lo voy a pagar. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 17, versículo 1 al 2? Lucas 17, 1 al 2. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos más allá de aquel por quien vienen. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí está diciendo pequeñitos, pero se está refiriendo a todos como cristianos. Nosotros somos pequeñitos espiritualmente también cuando vamos a la iglesia por primera vez o tenemos unos 4 meses en la iglesia, somos pequeñitos espirituales. Entonces dice que mejor es ponerte una piedra, ¿sí? Y amarrarte el cuello y que te echen al mar con toda esa piedra, que hacer caer a uno de ellos. Entonces nuestro testimonio debe de ser siempre verdadero. Cumplir la palabra en su totalidad. Yo sé que nos cuesta a veces trabajo, pero no es imposible, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es Él que muestra su gloria a través de nosotros y que cambia cada estructura en nuestra vida para ponerla en práctica. A lo mejor decías, es que yo no sabía que tenía que sujetarme al gobierno. Pues ya lo estás viendo. Ahora dice la palabra que si no lo actúas, entonces pues ya es peor todavía. ¿Por qué? Porque ya lo sabes. Es peor el que sabe la palabra y no la actúa al que no la sabe y no la actúa. Entonces tenemos que tomar el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Si Él lo hizo siendo hijo de Dios, con más razón nosotros que también lo somos. O para eso no somos hijos de Dios. Porque para todo, sí, yo soy hijo de Dios. Qué padre, ¿no? Y en todo lugar donde paras, yo soy hijo de Dios. Y que te digan, sí, ¿y pagas tus impuestos? No, pues no lo dice en la palabra. Pues lo dice en la palabra, entonces no eres hijo de Dios. Ya mejor te quedas callado. Porque a veces nos llega a pasar así, que gente sabe más de la palabra y entonces nos confrontan. Pero siempre esto es para bien, porque somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Pablo nos enseña que no debemos de deber nada a nadie. Esto se refiere también a los impuestos. Vamos a ver Romanos 13, versículos 7 al 8. Romanos 13, del 7 al 8. Dice, pagad a todos lo que debéis. ¿A cuántos? ¿A algunos nada más? A todos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí dice que nosotros debemos de pagar impuestos. No debemos de deber al gobierno los impuestos que nos piden. Porque a veces también llega a pasar que
Mucha gente deja correr los impuestos 3, 4, 5 años, 6 años y ya cuando llegan, ¿y cuánto debo? No, pues tanto. ¡Ay! ¿A poco tanto? Pues sí, lo dejó acumular durante tanto tiempo. No sé si también haya un interés por el no pagar consecutivamente durante 4 o 5 años, pero entonces, si no quieres pagar más, pues entonces paga lo que es justo, lo que ellos piensan que es justo para poder mantener las cuestiones de servicios, y ya Dios hará lo demás. Dios te va a proveer, porque entonces ahí estás negando tu fe. Si estás diciendo, es que yo no puedo pagar esto porque no tengo, pues estás negando tu fe. Amén. Amén. Entonces debemos de dar a nuestras autoridades el impuesto que nos piden y darle a Dios lo que nos pide a través de su palabra. Sí, dar las cosas terrenales, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo que nos pide el gobierno hay que hacerlo, y lo que nos pide Dios hay que hacerlo. Y así vamos a tener bendición. Amén. Vamos a ver rápidamente. El otro punto, sujeción en el matrimonio. Jacob se sujetó a Dios en las indicaciones que le dio de que se fuera de la casa de Labán. Lea y Raquel se sujetaron a su marido en lo que les indicó. Vamos a ver Génesis 31. Me voy a tratar de ir rápido para acabar lo más rápido posible. Génesis 31. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Génesis 31, versículo del 1 al 18. Lo voy leyendo. Dice, y oía Jacob las palabras de sus hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha enseñado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en su sueño, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondió Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho.
Jacob había notado que Labán ya no era el mismo con él, sino que su semblante había cambiado. Entonces aquí hay algo muy importante. Cuando vimos la sujeción en el matrimonio, decíamos que no es nada más que, ay, sí, yo le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Tú te vas a sujetar a mí y vas a hacer lo que yo te diga, porque yo lo ordeno y porque así lo digo yo. No es así. O sea, no es el que por mis pantalones ya me vas a obedecer, como un macho, ¿sí?, mexicano, porque es una tradición mexicana, y tú vas a hacer lo que yo te diga, o si no, te va a ir mal. No, la sujeción ante Dios, yo les decía que era que Dios por eso sacó a la mujer del costado de Adán. No lo sacó ni de la cabeza, no lo sacó ni de los pies. ¿Por qué? Porque si hubiera sacado de los pies, entonces el hombre la hubiera pisoteado. Si la saca a la mujer de la cabeza, entonces hay mujeres que también quieren pisotear a los hombres, y entonces por eso la sacó de su costado. ¿Para qué? Para que fueran iguales. Quiere decir que tienen las mismas capacidades, pero diferentes formas o roles en la vida cristiana. Y decíamos que se hacen acuerdos en los cuales no voy a pedir, voy a pedir la opinión de mi esposa o de mi esposo. Yo no voy a tomar una decisión alebrestada. Les daba el testimonio de que había una persona que quiso donar algo, pero ni siquiera le avisó a su esposa, y ya después se echó para atrás. ¿Por qué? Porque no le había dicho a su esposa y su esposa se enojó. Pues, ¿por qué prometes algo si no has hablado bien todavía con tu esposa? ¿Por qué? Porque es un acuerdo. Entonces ya decíamos que también la parte en la cual Dios a veces nos revela cosas, y les daba el testimonio de un pastor en el cual Dios le revela a este pastor que debe de vender su casa y donar todo lo que tiene a la iglesia. Y dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mi esposa no va a querer. Y entonces estuvo orando, y le dijo a su esposa, y le dijo, ¿sabes qué? No, mi casa no, ¿cómo crees? Ya dimos un montón de cosas para la iglesia. Pero estuvo orando a Dios, y en el momento en que dijo, ¿sabes qué? Dios ya me reveló que la tenemos que vender para darla para Él. Entonces ya hubo un acuerdo. En un matrimonio siempre debe de haber acuerdos, y es lo que pasó con este Jacob. Llegó Jacob y había sentido en su corazón el que tenía que irse. Dios habla con él y le confirma la palabra para que regrese del lugar donde era. Versículo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces aquí Dios le revela una cosa a Jacob. Jacob la baja a su familia, y entonces ya toman una decisión. ¿Qué es lo que dice? Jacob no tomó la decisión solo, sino mandó llamar a Lea y a Raquel para consultarlas para llegar a un acuerdo, que es el versículo 4 al 16. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Dice: no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque todas las riquezas que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Aquí podemos ver que Jacob le pone todo sobre la mesa a Lea y a Raquel. Le dice: su padre ha hecho esto, me ha fallado tantas veces, me ha cambiado el sueldo tantas veces, Dios me está diciendo que ya nos vayamos de aquí, que no nos conviene estar aquí. ¿Qué es lo que piensan? Y ella le dijo: pues ¿acaso tenemos algo que ver con él si ya él ya nos tomó como por cosa común? O sea, ya no somos nada para él. Fuimos como un objeto para que él, a través de ti, sí pudiera ganar cosas, porque tú trabajabas para él. ¿Cuántos años trabajó Raquel por Lea? Jacob por Lea y Raquel. 14 años. Entonces dijeron: adelante, vamos a hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, ya con el acuerdo de seguir la voluntad de Dios, Jacob sale con su familia de la casa de Labán. Versículo 17 y 18 dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Fíjense qué hermoso es. O sea, cuando nosotros realmente como varones obedecemos a Dios, nos pone algo en la cabeza Dios y nos confirma las cosas, y nosotros tomamos en cuenta a nuestra esposa. En este caso, él tuvo 2 esposas, Raquel y Lea. Las tomó en cuenta y les puso las cartas sobre la mesa y dijeron: adelante. Y no solamente dijeron adelante, sino también salieron del pueblo donde habían estado. Pudieron haber dicho: ¿sabes qué? Es que yo nací aquí, toda mi vida la he pasado aquí, ¿yo cómo voy a salir de aquí? O sea, vete tú si quieres, pero yo me quedo con mi padre, o me quedo con él. Pero no. Ellas tomaron la decisión de seguir a su esposo. ¿Por qué? Porque era la cabeza, era el líder. No quiere decir que el hombre pisotea a la mujer, sino que es una persona que da la directriz a su familia. Da dirección. Así como Jesús nos da dirección a nosotros como varones. O sea, todo eso es en escalafón. Entonces, tenemos que aprender esa cuestión de la sujeción. Ya para acabar, Dios le da indicaciones a Moisés de que tiene que ir a liberar al pueblo de Israel, pero él ya está casado con Séfora. En esta parte yo creo que él le dijo todo lo que el Señor le había indicado, y por eso accedió a irse con su esposa a cumplir las indicaciones de Jehová. Vamos a ver Éxodo capítulo 4, versículo 15 al 20. Éxodo capítulo 4, versículos 15 al 20. ¿Sale? Dice lo siguiente: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer
y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, a lo mejor aquí no nos está diciendo textualmente que Moisés le indicó o le dijo algo a esta Séfora para irse a su pueblo. Habló con Yetro. Y si habló con Yetro, también yo creo que habló con su mujer. Porque en pocas palabras, si no hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vete tú y yo me quedo aquí con mi familia. Pero ella siguió a su esposo. ¿Por qué? Porque Moisés había recibido la palabra de Dios de que él iba a ser salvador del pueblo de Egipto. Y bajo esa visión a su esposa y a su familia. Y entonces de ahí tomaron la decisión de seguir la voluntad de Dios y salir del pueblo donde estaban para ir a liberar a Egipto. Amén. Otro ejemplo, así lo podemos ver con Noé. Noé, o sea, no dice la palabra que su esposa se sujetó o nada, ¿va? Pero dice que Dios le dio la visión a Noé. Y en el momento en que le dijo, construye el arca, pues obviamente no, yo creo que no la construyó él solo, la construyó familiarmente y fueron parte de la obra. Y su familia entró junto con él al arca. Entonces, si entraron es porque tomaron un acuerdo de que iban a seguir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es otro ejemplo. Entonces, para esto sirve el que nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades en el matrimonio. El varón se sujeta a Dios, la mujer se sujeta al varón, pero no porque quiera decir que la vaya a pisotear, sino porque es un líder en su familia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, Dios. Enséñanos a actuar la palabra, Señor Jesús, como tú necesitas que la actuemos, Dios. Enséñanos a ser, Señor, obedientes a tu palabra y que en cada una de las áreas de nuestra vida podamos ser conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, y susténtanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor.